me indicas. Ok. Entonces, Hugo, tú querías como presentar un poco. Estamos en la sesión de seguimiento de la presentación de Hugo Sacapantzi sobre el Tlacamayoctl y Tlaxilacali, ¿no? Que son formas que han sido traducidas como linaje y barrio, ¿no? Y que nos va a hablar de su investigación en que vio el origen de barrio de los matrimonios en un periodo bastante largo en la parroquia de Tepeyanco. Bueno, te doy la palabra, Hugo. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, lo que quería hacer en esta sesión de seguimiento era quizás profundizar brevemente en algunos de los aspectos que quedaron pendientes de la sesión pasada y específicamente en el análisis que hice de la matrilinealidad y también en otro tema que es el de los barrios nuevos que surgieron específicamente en Tepeyanco. En Tepeyanco hablé en la anterior sesión, hice un seguimiento, ¿no? De las distintas unidades barriales constitutivas del pueblo desde el siglo XVI hasta el XIX y cómo habían ido cambiando, cómo al inicio se hacía referencia mucho a las casas señoriales, al Tecali, y gradualmente pasó a ser sustituido u homologado hacia Tlaxcalacali y luego hacia Barrio. Pero aparte hay un nuevo grupo de unidades internas en el pueblo de Tepeyanco, muy distintas y que tienen una peculiaridad que es que su raíz está dentro de ciertas familias específicas de algunos de los barrios de ahí de Tepeyanco. Entonces, necesito hacer una presentación bueno, en diapositivas y también a ver si puedo mostrar alguna de las genealogías que hice, pero directamente en Genopro, porque ahí es como que un poquito más fácil mostrarles lo que pretendo aquí evidenciar. Os voy a presentar mis diapositivas. Ya se está viendo ya, ¿verdad? Sí, ahí ya vamos a verte ahorita. Ahí está ya. Ah, muy bien. Entonces, les había comentado que, bueno, hice mi trabajo apoyándome muchísimo en Genopro, que es un programa que aprendí en los talleres que coordina el doctor David junto con Jorge Martínez. Y Y bueno, primero, algo que quedaba pendiente es, así como dejé muy claro que hay una diferencia bastante clara en cuanto a que no es lo mismo hablar de Tlaxcalacali, de Tecali, de barrio, aunque muchas veces uno como investigador tiende a estar usando el mismo concepto, pese a que son distintos, y son distintos no solamente en una misma línea, en un mismo periodo, sino en diferentes periodos van cambiando los conceptos. Y entonces también en lo que tiene que ver con la transmisión del linaje o con la adscripción barrial o con la residencia postmatrimonial, también hay conceptos que es necesario hoy dejar claro, ¿no? Se suele ocupar mucho, por ejemplo, hablar de familia y diferenciarlo respecto a grupo doméstico, de casa, ¿no? Remitiéndonos un poco a estas ideas de Levi-Strauss y también bueno, retoma un concepto Robert McCaa de la Cali, la casa en náhuatl. También el concepto que yo ocupo particularmente en mis investigaciones es el de Tlacamecayo, que es como una equivalencia al linaje. Tlacamecayo, que había dicho que son aquellas cuerdas que enlazan a las personas, ¿no? Viene de Tlacat, persona, y Mecat, mecate o cuerda, y el yo es refleja que se trata de un concepto en abstracto, o sea, es algo intangible. Son lazos consanguíneos que unen a las personas y esos pueden ser por la vía paterna o por la vía materna. También se habla de patrilínea, de matrilínea, y ahí hay que dejar muy claro, ¿no? Que cuando se habla de transmisión de linaje, no necesariamente va de la mano
con la transmisión de tierras, ¿no? O con la adscripción barrial o con un mismo lugar de residencia, así ya física del matrimonio. También hay otros conceptos que se ocupan, el de patrilocalidad y el de matrilocalidad, que a veces se hace la crítica de que estos conceptos como que se remiten mucho a los padres de los esposos, y entonces mejor se suele cambiar o se suele recomendar usar mejor virilocalidad y usurilocalidad. Y en el caso de la neolocalidad, pues ese es una forma de residencia postmatrimonial que no es muy común de ver al menos yo en mis registros matrimoniales, no veo, no es algo común que se casen y que la nueva pareja se vaya a residir en un barrio distinto al de cualquiera de los dos, de los novios. Em, sí, bueno, en el ámbito antropológico, pues es muy común que se haga énfasis en cuáles son los términos específicos que se hacen, de los que se hacen uso, ¿no? Para hacer un análisis genealógico, pero pues ocurre que en la documentación sacramental, pues como todo está en español, pues se pierde de vista muchos de los nombres, ¿no? Y también los documentos que uno encuentra en los registros históricos, la mayoría están en español. A veces son traducciones de documentos en náhuatl, pero se pierde mucho la esencia cuando se analiza un texto, un expediente que está en castellano, a que si estuviera en lengua náhuatl. Vean aquí, por ejemplo, algunos términos específicos este, que hacen referencia a distintos parientes. Cicli para abuela, bueno, antes Teixihuihuan, que es como parientes lejanos en general. Cicli, abuela. Cocoli, abuelo. Ignosiwa, viuda. Huelti, hermana. Nancli, padre, madre. Tacli, padre. Pili, hijo o hija, que ahí es interesante porque Pili antiguamente estaba como que reservado para los nobles, ¿no? Para personas de alta jerarquía social, Pili. Y fíjense, en náhuatl sí hay conceptos bien específicos para designar a los hermanos y a las hermanas a partir del lugar de nacimiento, ¿no? Hermana mayor es Teacapan. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, he visto que también se ocupa Teacapan para hermano mayor, pero no es tan común. El término más frecuente para hermano mayor es Achcaucli, que de hecho de ahí viene el término Tiashka, estos famosos personajes que hay en los pueblos y que son como que las máximas referencias internas de una comunidad, los que más saben, los que tienen más experiencia en la organización de las comunidades. Viene de aquí, de este término, Achkautli. Tiashka viene del prefijo to, que es un prefijo posesivo de primera persona de plural, significa nuestro, y Achkautli, es hermano mayor. Entonces, al conjuntarse el prefijo de primera persona, el prefijo posesivo de primera persona de plural, o sea, to más Achkautli, en náhuatl se elimina el cli, que en lingüística decimos que es la parte que nominaliza o la parte que absolutiviza a la palabra, y queda nada más Achkau, entonces sería el término completo, Toachkau, y hay una asimilación entre la O de To y la A de Achkau, y queda nada más como Tiachkau, que es nuestro hermano mayor, es nuestro hermano el que más sabe, ¿no? El Tiachka. Luego, la coyegua es un término que se ocupa mucho sobre todo en el caso de las hijas de en medio. Y xocoyoc, ese lo he visto indistintamente usado para referenciar a mujeres y a hombres. El socoyote todavía le decimos hoy en día. Pero estos conceptos son muy raros que aparezcan en la documentación, ya sea en testamentos, en donde más, en pleitos judiciales. En pleitos judiciales, por ejemplo, se homogeniza abuelos para decir bisabuelos, tatarabuelos. Y como en el caso de este árbol genealógico que les presenté en la sesión pasada, donde se hacía referencia a tías, que en realidad eran hermanas del abuelo e inclusive creo que primas del abuelo, ¿no? Pero aún así se les llamaba tías. Pero en el mundo náhuatl sí hay conceptos como muy específicos, ¿no? Y bueno, aquí les pongo entonces estos.
Les decía yo lo de los nuevos barrios que voy a encontrar en Tepeyanco. En la sesión pasada comentaba que había ya para el siglo XVII, XVIII un grupo de alrededor de 10, 12 barrios, ¿no? Chichimecatecuhtli, Cuauhtzicuiltecuhtli, Tecpaneca, Xacalcinco, Aclamajac, Ayapanco, Tlacochcalco, Axoxoxinco y otros barrios para el caso de San Francisco Topoyanco, que es la comunidad que más he trabajado, pero en el siglo XVIII surgen otras 4 agrupaciones también con la categoría de barrios. No sabemos ahí qué concepto le daban, qué término le daban en náhuatl, pero bueno, en español, en los documentos sacramentales aparecen como barrio de caciques, barrio de primera capilla, que a veces se menciona de manera complementaria barrio de cantores de primera capilla, barrio de segunda capilla y barrio de sacristanes, y tiene un carácter social estas agrupaciones, pero aparte también tiene un fundamento ligado a los linajes, ¿no? Y ahorita les voy a explicar un poco cómo será eso. Se está acabando la batería de mi laptop. Ya. Voy a ver si puedo presentar un árbol genealógico en GenoPro, porque aquí no se alcanzan a ver muy bien estos que puse, ¿no? Y quiero hacer el acercamiento. Entonces me voy a salir. Y voy a ver si puedo compartir desde GenoPro. Y creo que sí se puede. ¿Sí lo ven? ¿Sin problema? Sí, Hugo, sí lo vemos. Ah, muy bien. Bueno, entonces este es un árbol genealógico que hice de los miembros del linaje Tlacochin, que estaban adscritos al Tlaxilacali, barrio de Tlacochcalco. Ahí es bien interesante que hay una similitud hasta fonética, ¿no? El apellido de estas personas es Tlacochin y su Tlaxilacali de adscripción es Tlacochcalco. Y vi algo sumamente curioso cuando lo reconstruí. Primero, pues, identifiqué como que a 2 troncos generacionales que se apellidaban igual, todos eran Tlacochin, y eran del mismo barrio de Tlacochcalco, pero no logré vincular a los dos, ¿no? Aquí está uno, el primer tronco generacional, que empieza con este individuo, Juan Francisco Tlacochin, casado con Antonia María, y el segundo es que empieza con Antonio de la Cruz y sus descendientes. Y no logré vincularlos, no logré ver de dónde se conectaba este Antonio de la Cruz con el primer tronco generacional que se veía más antiguo. Bueno, al menos este personaje es el más lejano que encontré. Es como vivió a finales del siglo XVII. Y los personajes más lejanos que encontré ya son de finales del siglo, de principios del siglo XIX, ¿no? 1812, 1814. Esas fechas que vienen ahí son los años en los que se casaron. Y aquí este árbol genealógico me pareció muy ejemplar, muy paradigmático, porque resulta que los miembros los descendientes de distintas ramas del árbol estaban adscritos a distintos barrios de los nuevos barrios que mencioné que surgen en el siglo XIX, de estos barrios de caciques, de sacristanes, de primera capilla y de segunda capilla. Entonces, fíjense cómo fue la lógica aquí. Para empezar, en este Tlacamecayo, o árbol genealógico, hubo transmisión de linaje por la vía materna. Aquí está Francisca Jerónima Tlacochin, que ella era la originaria del barrio de Tlacochcalco, era hija de Juan Francisco Tlacochin, se casa con alguien de Chimalpan, alguien que era macehual, siendo ella cacica, porque estos son caciques. Juan Francisco es cacique y su hija Francisca Jerónima es cacica también. Se casan en 1687, tienen, tienen su descendencia, 2 hijos, este de acá, esta de acá y este de acá. Y luego, doña María Salomé Tlacochin se casa con Juan de Santiago, de otro pueblo,
Y ella era la cacica. Y tienen todos estos hijos, ¿no? Pascuala, Miguel Antonio, doña Luisa María, Francisca Polonia y Felipe de Jesús. Y bueno, ahí vienen los descendientes de cada uno. Volvió a ver ahí la transmisión del patronímico y de la adscripción barrial a través de, de, de la vía materna de María Salomé. También aquí con María Luisa. Y aquí lo interesante es que muchos de los descendientes de María Salomé Clacochin, que era la nieta de Juan Francisco Clacochin, son los únicos miembros de este Clacamecayoc a los que se les suele mencionar como caciques, específicamente los que tienen el cuadro rojo. En los documentos se menciona que doña Luisa María es cacica. Se menciona que Marcelo de los Santos Ángulo es cacique. Y aparte se casaban con caciques, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? En el caso de doña Luisa se casó con don Miguel. En el caso de María de Jesús se casó con Alejandro Antonio, que era cacique del barrio de Socuilac. En el caso de Marcelina María Clacochin, se casó con don José Máximo Zainos, que era otro cacique del barrio de Tecpanecac. Entonces aquí hay vínculos muy fuertes con caciques, ya sea porque se les menciona a los miembros a los descendientes de doña María Salomé, se les menciona a veces en los documentos como caciques, o bien están casados con algún cacique. Y, y vean la diferencia respecto a los descendientes de los hijos que tuvo el viudo de doña María Salomé Clacochin, que es Juan de Santiago, se vuelve a casar. Y aquí es bien curioso porque este personaje pues no era Clacochin, ¿no? La Clacochin era María Salomé. Ella muere y su esposo, Juan de Santiago, se casa con Rosa María Juárez del barrio de Tizaclán. Tienen hijos, pero el patronímico que van a llevar es el de la primera esposa de Juan de Santiago. Estos personajes, sus descendientes, no van a estar referenciados en ningún documento como caciques, ninguno, pero es bien interesante que todos ellos, o la mayoría, estaban vinculados al barrio de Primera Capilla. Por eso los encerré aquí en este recuadro rosa. Tanto Juan de Santiago Clacochin, como sus hijos Cristóbal de Santiago, María Antonia Clacochin, Ana María Clacochin y Damasio Guadalupe Clacochin, todos ellos mencionaron estar adscritos al barrio de Tlacochcalco, por un lado, pero también al barrio de Primera Capilla. Y entonces me pareció bien curiosa la diferencia, ¿no? Los hijos de este individuo, todos ellos vinculados al barrio de Primera Capilla, mientras que los hijos del primer matrimonio que tuvo Juan de Santiago con doña María Salomé Clacochin estaban más vinculados a caciques. Y en el otro tronco generacional que identifiqué, aquí, que es de Antonio de la Cruz, tuvo dos hijas, una hija y un hijo, Magdalena María e Ignacio de la Cruz. De parte de Magdalena María, ella transmitió su patronímico, ¿no? Aquí vemos algunos de sus descendientes que tenían el apellido Clacochin, ¿no? Su nieta Dominga María, su hijo Luis Antonio Clacochin. Pero aquí, en el caso de Ignacio de la Cruz, hijo de Antonio de la Cruz, muchos de sus descendientes están vinculados al barrio de Sacristanes. Es el caso de María Victoriana Clacochin, también Juana Valentina, que se casó con Felipe Valentín Cuauhtepozzo, que estaba vinculado al barrio de Tecpanecac y al barrio de Caciques. Ahí voy poniendo como abreviaturas, para no encimar tanta información. La SC significa Sacristanes. Lorenzo de la Cruz Tlacochi también estaba referenciado en los documentos como perteneciente al barrio de Tlacochcalco y también al barrio de Sacristanes. Y ellos son de otro tronco, ¿no? Generacional. Entonces pareciera que hay como una especificidad en cuanto a quiénes van a pertenecer a estos nuevos barrios de caciques, primera capilla, segunda capilla y sacristanes, en base al orden de nacimiento de sus ancestros. Un poco tal vez haciendo esta alusión a cómo en el periodo prehispánico se daba la preeminencia por orden de nacimiento.
regularmente tenían el gobierno de un tlactocayo, los hijos mayores, y al morir el hijo mayor, los siguientes en gobernar ese tlactocayo eran, o esa casa señorial, mejor dicho, en el caso de las casas señoriales, el siguiente en regir esa casa señorial era el hermano que le seguía, y luego al morir ese hermano era el que le seguía, y luego al morir, al acabarse todos los hermanos, volvía a pasar el cargo de gobierno a los hijos del hermano mayor. Entonces había un orden de prelación, ¿no? Inclusive también si pensamos en cómo fueron sucediéndose los gobiernos en México Tenochtitlan, es la misma secuencia, ¿no? Hay muchos de los gobernantes que iban tomando el cargo de Tlatoani en Tenochtitlan, eran los hermanos del anterior gobernante. No me acuerdo ahorita bien cómo va la genealogía ahí de las casas gobernantes de ahí de Tenochtitlan, pero me parece que Moctezuma Ilhuicamina era hermano no me acuerdo si de Tizoc o de Atzayacac, creo que sí. Y ahí fueron sucediendo el cargo de Tlatoani por orden de prelación, ¿no? De acuerdo a su orden de nacimiento. Y luego igual con sus hijos, ¿no? Primero le tocó a Moctezuma, que era el hijo de Atzayacac, y luego al morir Moctezuma es Cuitláhuac el que sube al gobierno, y luego Cuauhtémoc, y ellos eran de otras ramas, ¿no? Entonces aquí esto es lo que les quería mencionar, que la adscripción a estos nuevos barrios de primera capilla, segunda capilla, caciques y sacristanes está vinculado como que al orden de nacimiento de los ancestros, ¿no? Eso me pareció muy, muy peculiar, porque aparte no había visto, no sé de otros estudios en donde se hagan análisis como de esta naturaleza, en donde se vea la diferenciación social en base al orden de nacimiento de los descendientes de hermanos, ¿no? Aquí en este caso, los descendientes de María Salomé Tlacochín y luego los descendientes de su hermano menor. Bueno, voy a dejar de compartir. Y ya nada más el último tema que quería tocar era sobre cómo hice mi análisis de la, de la matrilinealidad, específicamente de la adscripción barrial, ¿no? Después de que se casan. Entonces, vean, aquí en esta tabla es un fragmento del análisis que hice de en qué circunstancias se daba el que una mujer pudiera transmitir su linaje a sus hijos, ¿no? Y que pudiera transmitir su matronímico en este caso, su apellido. Súper Entonces, vean, en interesante. el caso de los Pérez, de las personas de apellido Pérez, del Tlaxilacali de Quiahuistlan, en el pueblo de Santa Isabel Xiloxochtla, encontré un caso de una mujer que era la segunda de tres hermanos. Aquí están por orden de nacimiento. Este es el que primero nació, luego la que nació en segundo lugar y luego el que nació en tercer lugar. Entonces aquí esta mujer era la segunda hija y transmitió su patronímico. Otro caso más encontré también en este mismo Tlacamecayo de los Pérez de Quiahuistla, en donde nuevamente la segunda hija de tres hermanos es la que va a transmitir el linaje. Sus hermanos también los transmiten, ¿eh? Pero aquí estoy especificando los casos en los que también la mujer transmitía su linaje, su patronímico, su matronímico. Entonces aquí en el caso de los Pérez de Quiahuistlan eran hijas segundas. En el caso de las personas de apellido Pavián, de Quiahuistlan, no encontré a nadie, a ninguna mujer que transmitiera su linaje, todos fueron hombres, por eso aquí no los coloqué. En el caso de los Coachintecac, que a veces aparecían registrados como Baptista, con ese apellido Baptista, del mismo Tlaxilacali de Quiahuistlan, hubo 5 hijos, una mujer, fue la primera, luego otra mujer, luego un hombre, luego una mujer y luego un hombre. Los 2 hombres transmitieron su linaje y su adscripción barrial a sus hijos. Y en el caso de las mujeres, solo la hija mayor transmitió su adscripción barrial a sus hijos luego de casarse. Y era la hija mayor, ¿no? Y hubo otro caso que encontré en ese mismo Tlacamecayo, donde una hija segunda transmite también su linaje, ¿no?
En el segundo, en el siguiente Tlacamecayo, de los Temascaletzin, también del Tlaxilacali de Quiahuistla, fue la primogénita, una mujer, quien transmite su adscripción barrial a sus hijos. Y bueno, ahí yo voy sumando, ¿no? ¿Cuántos casos encuentro por cada Tlacamecayo? De los Pérez, pues encontré 2. Fue aquí un caso y aquí otro caso. De aquí encontré otros 2. Y al final voy haciendo sumatorias, diferenciando también aquellos casos en los que se daba la matrilinealidad por el hecho de ser hijas únicas. Por ejemplo, aquí, esta fue una mujer única de un matrimonio. Y los casos en los que era por ser la primogénita, los casos en los que era por ser la segundogénita o por ser la tercerogénita, como era acá, este caso, de 3, en el caso de los Aquiahuac, de Quiahuistla, de un matrimonio que tuvo 3 hijos, 2 varones, los primeros, y luego la tercera, que fue mujer. La mujer transmite también su linaje, su matronímico, y así fui haciendo el conteo. Aquí les pongo el índice de matrilinealidad. Ahí me equivoqué. El índice de matrilinealidad en Tepeyanco, en Santa Isabel Xiloxostla y en Santiago Tlacochcalco, ¿no? O sea, por cada 100 matrimonios eh, había transmisión de linaje por vía materna en 9 para el caso de Tepeyanco, en 10, redondeando a 11 para Xiloxostla y en 13, redondeando a 14 para Santiago Tlacochcalco. Y de manera más detallada, aquí tengo desglosado en cuántos casos se dio la transmisión de linaje por vía materna para cada uno de estos 3 pueblos: San Francisco Tepeyanco, Santa Isabel Xiloxostla y Santiago Tlacochcalco. En el caso de Tepeyanco, 9 casos fueron porque eran hijas unicogénitas, ¿no? Fueron las únicas que nacieron y por esa razón, quizás, al no haber varones que pudieran a través de los cuales se pudiera pasar el patronímico y quizás de manera conjunta cuestiones relacionadas con herencia de tierras, porque aquí otra vez es muy confuso hablar a veces de transmisión de linaje y no vincularlo a que estén heredando tierras, ¿no? O aparte de que se transmita el apellido. Desde mi perspectiva va muy de la mano la transmisión del apellido y también de tierras, ¿no? Al menos esa es mi perspectiva desde los casos que pude analizar. Entonces, en 9 casos fue porque había mujeres unicogénitas en un matrimonio. En 22 casos es porque la hija era la primogénita, era la más grande, y vean, es el volumen mayor de casos. Solo en 4 casos porque se trataba de hijas segundas, en 3 casos hijas terceras y solo un caso para hijas cuartas o quintas, ¿no? En Santa Isabel Xiloxostla, en 5 casos fue de hijas unicogénitas, en 6 es porque eran las primogénitas, en otros 6 casos es porque eran las hijas segundas, y en siete casos más, hijas terceras, ¿no? Y hasta ahí. Y en Santiago Tlacochcalco, en 2 casos fue por ser unicogénitas, en 3 casos por ser las primogénitas, y en un caso respectivamente, de una que fue hija segunda, una que fue hija tercera y una que fue hija, no recuerdo si cuarta o quinta. Y bueno, en general, la primordial razón por la que una mujer podía romper con esta norma de la patrilinealidad y transmitir su linaje, su patronímico, quizás hasta heredar tierras a sus hijos, es por ser la primogénita. Esa era la principal razón. Y como segundo motivo, el haber sido unicogénitas, ¿no? Y eso es como que un poco a lo que quería yo llegar con mi análisis. Demostrar cuantitativamente esta tendencia. Son en total 71 casos. Ahí no puse la sumatoria, pero son 71 casos. En mi anterior exposición mencioné que había localizado 67, pero volví a hacer el conteo y ubiqué 71 casos. 71 casos de matrilinealidad contra aproximadamente 650 casos de patrilinealidad. O sea que estamos hablando que en promedio los casos de matrilinealidad son el 10%, un poco
un poco en resonancia con estos índices que hay por cada pueblo. 9 de cada 100 matrimonios se recurrió a la matrilinealidad en Tepeyanco, 11 en Xiloxostla, el 13.6 en Tlacochcalco, bueno, 14. Y bueno, nada más quería cerrar un poco con eso la exposición de la semana pasada, ahí describir cómo fue el método al que llegué para mi análisis de la transmisión de linaje por la vía materna. Y ahora sí, si quieren comentar algo, los escucho. No te escuchamos. Si estás hablando, David, no te escuchamos. No, no he comenzado, Ah, pero tenía algunos comentarios y preguntas. Gracias por ampliar este tema, Hugo. Cuando hablas de, o sea, que esa proporción elevada de primogénitas, también, tal vez habría que preguntar, o sea, que los hermanos, o sea, que ¿qué tanto estás hablando tú de casos en que supiste de hermanos porque los hermanos llegaron a casarse, ¿verdad? Porque te basaste básicamente en los matrimonios en tu análisis, ¿no? Aunque llegaste a ver otras cosas, pero quizás fueron primogénitas, pero se murieron pronto los hermanos, ¿no? Eso podría ser algo que entrara, ¿no? Ahí, ¿no? Pero me parece como interesante la cuestión del primogénito, el orden, ¿no? Que es algo, un principio que mostraste también para los Tlatoani, ¿no? Entonces es algo, una pista para seguir explorando. Y bueno, pues una parte importante se explica por ser, no sé si es una palabra que tú usaste, pero se entiende, ¿no? Unicogénitas, ¿no? La única hija, y entonces pues no había otra opción ahí. Ahora, cuando mencionaste los serranos, eh, había una cuestión ahí, primogénito. eh, bueno, pues no me acuerdo cuál era el caso de los serranos, ¿no? Pero, eh, Ahí hubo dos mujeres, bueno, acabo de revisar, hubo dos mujeres que heredaron ah, su matronímico con los ok, serranos. ok. Sí, quizás eran las únicas mujeres, quizás eso Sí. cuenta como caso de que no había hombres, que es similar al que solamente, bueno, entonces dividieron por algún motivo, pero como que se está viendo una pauta, ¿no? Que creo que más adelante sería interesante que exploraras, ¿no? Quizás con la información de los bautizos y los decesos que a veces pues no son completos, pero en fin. Ahora, también mostraste casos de endogamia entre caciques, ¿no? Entonces, eso es como un signo de estratificación social, o sea que el hecho de que se va reproduciendo el grupo por la endogamia, ¿no? Entonces, esta información es muy interesante porque viene a refutar la idea que ha sido, bueno, ya mostrado en otros estudios, pero no con este enfoque que tú manejas, que es seguir en el tiempo, ¿no? O sea, que cuando dijiste que no encontraste otros estudios, es que no lo han hecho porque son como, cuesta trabajo, ¿no? Trabajar con reconstrucción de genealogías, ¿no? Es algo que requiere de tiempo y creo que tú nos muestras una especie de atajo el tomar en cuenta solamente los matrimonios. De hecho, Jorge, Rubén Díaz y yo comenzamos así para trabajar sobre el mestizaje en Tepetostok. O sea que yo creo que es recomendable a alguien que quiere iniciar en reconstrucción de genealogías, comenzar por los matrimonios, ¿no? Como tú hiciste, porque encuentras resultados pronto, ¿no? En un tiempo no tan largo como si haces todo, ¿no? Entonces, pero pues hay que profundizar. Pero la cuestión de endogamia entre caciques, Eric Wolf hablaba de la comunidad corporada cerrada que era básicamente igualitaria, ¿no?
en su planteamiento dice que las divisiones de los estratos de los indígenas desaparecieron con la conquista, lo cual no es cierto, ¿no? Estamos viendo que pues hasta principios hasta poco antes de la independencia ahí está, ¿no? Y habría que ver si después también, ¿no? Siguieron algo, algunos índices, o sea que no en todas partes abolieron de tajo la calidad, ¿no? Las castas y el distintivo de don. Ahora, también me pregunto, ¿cuántos en estos nuevos barrios que señalas, primera capilla, segunda capilla, cuánta gente abarcaba en comparación con los barrios tradicionales o los barrios normales, ¿no? Y también comentar que quizás si tienes acceso a los archivos parroquiales, la información sobre cargos y cofradías, mayordomías, quizás haya alguna información sobre eso. Tengo otras dos preguntas eh, y a ver si quisieras contestar. También por vía materna, ahí mostraste un caso en que es una casica, ¿no? Entonces, eso sí sería como un motivo para, o sea, que la familia con más prestigio, los de menos se adhieren. Y también no sé si entendí muy bien. eh, yo he visto en algunas terminologías de parentesco que nombran al primogénito Tiachka, ¿no? Como los Tiachkas que me dijeron que quiere decir el que va delante de todos, ¿no? Es como un término amplio que también quiere decir las personas que en Tlaxcala antes llamaban los pasados o los Tiachkas, los que habían hecho los cargos, ¿no? Entonces eran gentes cuya opinión se tomaba en cuenta para tomar decisiones. Ahora también creo que estuvo bien que nos presentaste una serie de términos. Como bien dijiste, no todos aparecen con frecuencia en los documentos, en los archivos parroquiales hay un mínimo de términos, pero en otros documentos sí. Siempre son problemáticas las traducciones, ¿no? De una lengua a otra y también términos como grupo doméstico, que son construcciones de acuerdo con ciertas problemáticas. Y bueno, también yo creo que tenemos la otra cosa que ya tú y yo hemos comentado en privado, el hecho de que pues estamos ante, tú tiendes a pensar que es un grupo de filiación, de pertenencia, los Tlaxilacali, ¿no? Y mientras que Pedro Carrasco hablaba de esto como un grupo de residencia, entonces, pues yo creo que con tiempo quizás vas a poder ayudar a descifrar esta problemática y es un aporte a la discusión para mí, sobre el Calpulli, discusiones que se dejaron mucho, pero que hay que volver a tomar. No sé si quieres responder o comentar algo a estas preguntas y pasamos la palabra a otros que quizás tengan comentarios también. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona de que era un poco incorrecto mencionar que durante la colonia se va atenuando un poco esta estratificación social interna en las comunidades indígenas, porque yo sí veo muy, muy claro que hay estrategias específicas que siguen para el caso de los matrimonios, pues los miembros de cada uno de los barrios de Tepeyanco, pero también yo me atrevería a decir que en otros pueblos en los que apenas me he empezado a aproximar, sí se nota como que tendencias de exclusión de personas con las que se puedan casar y de inclusión, ¿no? De personas que sí se ha apropiado, con las que sí se ha apropiado enlazarse. Eh, los caciques más importantes en Tepeyanco, los de mayor preeminencia social, era imposible o casi imposible encontrarlos matrimoniándose con personas de Tlaxilacalis donde solamente hubiera macehuales, macehuales muy, muy pobres. No era frecuente. Estaban siempre en esta lógica de tejer alianzas matrimoniales con otros de su mismo estatus, ya sea del pueblo o de otros pueblos.
también con mestizos a veces se llegaban a casar, aunque era muy poco. Y había, en cambio, otros sectores de caciques que se veían de menor importancia, de menor jerarquía social, y que ellos sí estrechaban lazos matrimoniales con maseguales, pero hasta eso yo me fijaba que era con maseguales, pero como que no cualquier masegual, sino con mujeres maseguales a veces de barrios muy específicos, de barrios que sí tenían cierto renombre, pese a que fueran barrios de maseguales, pero que tenían, o sea, inclusive dentro de los más iguales, yo noto una jerarquía, ¿no? De cuáles son como que los de mayor importancia o de mayor preeminencia social adentro del pueblo. Entonces sí, hay todo un escalafón, todo un orden, y sí se notan mucho esas estrategias, ¿no? Inclusive en mi tesis de maestría hice un análisis de cómo se estaban casando las familias de Tepeyanco y también de Xiloxostla y de Tlacochcalco, que son los otros dos pueblos sujetos a Tepeyanco en el periodo colonial, y analicé a partir de una red, de un análisis de red, cómo se tejían esas alianzas, y fue bien interesante, ¿no? Ver cómo era la dinámica. A ver si ahorita puedo presentar rápido este, esas imágenes. Porque de manera gráfica, pues sí, es muy impresionante cómo se gestaba. A ver, la presento. Este es de Tepeyanco. A ver, ahí sí tengo muchas cosas en mi pantalla, ¿no? Que me obstaculizan. Ah, ya. Entonces, esta es la red matrimonial de todas las personas que estaban casadas específicamente en 1811. Y vean, los nodos de color azul representan a personas de, mm, de los barrios de caciques, personas de donde había caciques. Tecpanecac, Izquitlán, algunos de Chichimecac, otros de Tlacochcalco y de Tzocuilac. Ah, y de Tizaclán también. Esos son barrios donde había caciques. Y también, y de rojo, los nodos donde había, maseguales, ¿no? Y ahí especifico tanto a las mujeres como a los hombres, por ejemplo. Aquí este nodo dice Cla y luego una C y una H. Significa Tlacochcalco, caciques, hombres. Aquí dice Cla, una C y una M. Tlacochcalco, caciques, mujeres. Entonces, cada nodo, cada punto representa a personas, ya sea hombres o mujeres, y ya sea caciques o más iguales. Y las líneas que voy trazando son los lazos que establecen con personas de otros nodos, ¿no? De otros barrios. Entonces, vean, eh, cuando se casan entre caciques, eh, la línea que se forma es de color azul, porque así el programa lo establece. Si se unen, si se traza una línea de un nodo de un mismo color entre dos nodos de un mismo color, la línea es del mismo color, azul. Entonces, las líneas azules son matrimonios entre caciques y las líneas rojas son matrimonios exclusivamente entre maseguales. Y las líneas moradas son matrimonios entre un cacique y un masegual, ya sea una cacica mujer y un masegual hombre, o un cacique hombre y una masegual mujer. Por ejemplo, aquí es un cacique hombre de Izquitlán, o caciques hombres de Izquitlán casándose con mujeres maseguales de Izquitlán. Y el grosor de la línea es el volumen de matrimonios que hay, ¿no? Entonces sí hay cierta exclusividad, ¿no? Hay barrios, por ejemplo, Tecpanecac, que pues, casi ni se juntan con maseguales. Todos sus enlaces son con puros caciques y cacicas de otros barrios. Y hay caciques que sí se juntan con maseguales, por ejemplo, estos de Izquitlán, hombres que se casan con muchas maseguales, con muchas maseguales mujeres de Izquitlán. Y en el caso de los más iguales, pues vean, hay barrios en donde todos sus lazos matrimoniales o la gran mayoría pues, son entre ellos. Entonces sí hay toda una serie de tendencias y de mecánicas ahí de relación
de exclusión de familias con las que no se pueden casar o con las que no es adecuado casarse y quizás ahí internamente pues ahí había como que ciertas disposiciones en las familias, ¿no? De no te vayas a casar con fulanito porque pues es de tal origen social me refiero. Y bueno, Es, eh, yo ahí, perdón, Lugo, sí, me parece bien interesante esto que acabas de mostrar, digo, y muchas de las otras cosas más, pero eh, yo tengo una cierta resistencia hacia este tipo de diagramas de redes, ¿no? Porque si bien muestran, o sea, me parece como muy importante lo que muestran, me parecería todavía más importante si si se pudiera poner sobre un mapa, ¿no? Para dimensionar distancias, por ejemplo, entre un barrio y otro, ¿no? Ver qué tan alejados son estos que tienes a la extrema, superior derecha con los que están en la parte baja, este, ¿no? Que tienen como una relación como débil parece ser, ¿no? Por el grosor de la línea que muestras. sí, sí, de Pero, hecho, así. ajá, eso por una parte. Y por otra, yo siempre creo que podría ser más enriquecedor mostrarlo en cuestiones de, de los símbolos que nos da el Genopro, por ejemplo, ¿no? Esta simbología de triángulos y de círculos, hombres y mujeres, qué tantos hombres son de un lado, qué tantas mujeres son del otro, o si hay más, ¿sí me explico, no? Como esta onda de diferenciar, porque probablemente de Tlacoxcalco hay muchos hombres que se casan con muchas mujeres de otros barrios, ¿no? Entonces, eso podría significar algún tipo de relación, no sé si económica o de otra índole, ¿no? Que me parece muy interesante, pero digo, sí pudiera ser probablemente un poco más interesante si lo bajáramos o si se utilizaran otro tipo de herramientas, ¿no? Y no digo que está mal, ¿no? O sea, al final de cuentas es un ejercicio muy interesante, pero te digo, yo desde mi propia, inexperiencia, creo que este tipo de diagramas en muchos otros trabajos, ¿no? Hay un trabajo de Hugo Nutini, por ejemplo, con relaciones de compadrazgo, que son, unos diagramas, unas redes impresionantes, pero poco entendibles, ¿no? De por sí, ¿no? O sea, muchas veces los diagramas de redes, aunque los construyamos con el Genopro, también son poco digeribles, ¿no? Pero esto a mí se me hace un poco menos digerible porque solo son círculos, o sea, y digo, estadísticamente muestran algo muy interesante, pero bueno, ese es mi comentario, mi humilde punto de vista. Sí, sí, gracias, Jorge. Sí, en efecto, a mí también como que se me complicaba un poco aquí de qué manera hacer más específica la diferencia entre los varones y las mujeres, porque pues sí, los nodos representan por igual hombres y mujeres y no se especifica como ocurre con Genopro, un símbolo diferente para los hombres y para las mujeres. Y esa fue una dificultad que tuve acá porque no se ve muy claro eso. Lo único que con lo que estoy diferenciando los que son hombres y mujeres, pues es con la letra, ¿no? Hay la H de hombres y la M de mujeres, ¿no? Y sí, sí hay una tendencia, como dices, o una explicación más bien a estas tendencias de que en ciertos lugares como que haya un mayor volumen de hombres de un barrio casándose con mujeres específicamente de otro barrio distinto o de otro pueblo distinto y no a la inversa, mujeres de ese barrio casándose con hombres, sino a veces en una sola dirección. Ese es el caso, por ejemplo, de aquí de los caciques de Izquitlán, que hay un gran volumen de matrimonios con mujeres de macehuales de Izquitlán, pero no se da esa misma circunstancia a la inversa, mujeres cacicas de Izquitlán casándose con hombres macehuales de Izquitlán. No, ahí donde... Ah, sí, sí, de Izquitlán. No, no es muy común. O sea, aquí eran todos del mismo barrio, Izquitlán, pero unos eran caciques y otros eran más iguales. Y sí, se pierde un poco esa cuestión, ¿no? Es muy complicado. Yo sí estuve pensando y pensando
cómo plasmar esta mecánica, esta dinámica de relaciones entre parejas. Y en cuanto a lo de que se pueda hacer de modo que esta red refleje el aspecto territorial, pues de hecho la red sí refleja el territorio porque la hice sobre un mapa. Mira, aquí está el mapa de los barrios de Tlacochcal, de Tepeyanco, y es la ubicación geográfica que yo identifiqué de todos los barrios, que muchos de ellos ya en la memoria oral del pueblo ya no son identificables. Yo he preguntado si saben sobre el barrio de Ayapanco y ya no me dicen nada, de Socuilac tampoco, ¿de dónde más? De Cuautzicuil, los de Izquitlán, de Tecpanecas, de Chichimecas, barrios que eran importantísimos en la antigüedad, hoy en día ya no hay referentes, pero yo los fui identificando a partir de dónde viven las familias que actualmente tienen los apellidos que solían tener las personas que estaban empadronadas en cada uno de estos barrios, y así tracé este mapa. Este es Tepeyanco y ahí están todos los barrios, y ya después sobre este mapa hice la red. Así que en realidad las distancias que se están reflejando aquí están trazadas sobre territorio, ¿no? O sea, este barrio de Axoxoxingo, estas personas no se casan con los de acá abajo porque, pues, sí, la distancia. Y ahí también, ¿no? Se ve un poco la tendencia a que se van casando por cuestiones de proximidad con barrios. Ese es como que uno de los factores, aparte del factor social, de que se casen con personas de su mismo estatus, pues también se van casando con los que tienen mayor cercanía territorial, ¿no? Entonces, en ese aspecto del territorio, sí, procuré dejar eso ahí fijado. Ahí lo voy explicando, ¿no? Bueno, en el texto de mi tesis voy ahí explicando la metodología. Pero sí, en lo que sí estoy de acuerdo es en que luego estos diagramas se hacen muy, muy densos. Yo vi estos diagramas que mencionas que hizo Nutini para Belén y la verdad no lo entendí. O sea, estaba súper complejo, era como, no, yo creo que 10 veces más enredado que aquí que mi red que hice. Y sí, no se le entendía nada, 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 porque además creo que ni tenían color la red que hizo Nutini para el caso del análisis del compadrazgo en Belén. Sí es como se vuelve como que un análisis muy específico para eruditos y sí, probablemente sería más fácil tratar de Sí. plasmar estas relaciones quizás en GenoPro, pero eso se me complicaba. Bueno, repito, estaba yo pensando qué programa utilizar y como recién había aprendido este otro programa que es Gepi, ya no me acuerdo qué significa Gepi, pero es para hacer análisis de redes y pues me pareció interesante, eh, bueno, cómo se podían analizar aún con sus limitantes. Yo quisiera intervenir un momento. Eso es una cuestión eh, importante, interesante, o sea que esos diagramas a pantalla, bueno, eso sí me ayuda a ver que hay una tendencia a la endogamia, ¿no? O sea que los caciques tienden a casarse mucho, mucho más, es muy fuerte, ¿no? Con cacicas, ¿no? Y que los macehuales y que son pocos casos. Muchas veces esos diagramas apantallan, pero requieren de una mayor explicación. Además, estamos ante algo súper complejo, ¿no? Estamos en distintas dimensiones, en el espacio, en el tiempo. eh, ¿Cómo representas eso? Aún escribir sobre eso es complicado, ¿no? Es como muy difícil seguir esto. Entonces es como un reto, ¿cómo presentamos los datos, ¿no? Hay que recurrir a diagramas, describir también, o sea que nos ha tocado a mí, a Jorge, describir casos de padrinazgo y de mestizaje. ¿Cómo lo explicas, lo escribes? Si es mejor un diagrama genealógico con GenoPro o un cuadro, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, es un reto que tenemos cuando trabajamos con reconstrucción de genealogías, ¿no? Eh, eh, Escribirlo, o sea, hay que como combinar y a ver, es un reto. Y también yo tenía otra pregunta al respecto de este diagrama. ¿Qué sucede cuando tienes un matrimonio con Macebal y Casica o viceversa? Los hijos que son, ¿eh?
¿Has podido ver distintos casos de eso? O también creo que en un momento me comentamos estos macehuales con quienes se casan algunos caciques, a veces tenían un abuelo cacique, ¿no? A veces son macehuales, pero con ascendentes que eran caciques, de modo que sí no es tan exogámico eso. Y por otro lado, también creo que lo que sería interesante mencionar, como yo también en el momento trabajé los archivos de Tepeyanco, a diferencia de otros pueblos, a diferencia de Xiloxochtla, los barrios ya no existen, ¿no? Como tales, ¿no? O sea que los barrios que estás poniendo, salvo los alejados como Tizatlán y Xalcatzingo, ¿no? Pero en un momento desaparecen por quién sabe qué razón. En Tepeyanco los barrios ya no aparecen, ¿no? Así es que a ver, es muy interesante todo eso. Perdón que haya interrumpido, pero yo creo que lo que estás planteando es un reto para los que trabajamos ese tipo de fuentes. No sé, Jorge, Hugo, que sigan su discusión, perdón, quería No, no, no. mencionar esto. Yo quiero mencionar algo relacionado con lo que acaba de decir David, ¿no? Eh, y creo que fue una de los motivos por los cuales se creó esta red, ¿no? Se creó RIEFAP. En ese congreso que hubo en ALA, que fue virtual, recuerdo mucho que se hicieron varias presentaciones de diagramas, justo a partir de ciertos análisis, ¿no? Y Federico creo que sí fue Federico, no me acuerdo. Alguien presentó unos diagramas, Fernández. Federico Fernández, presentó unos diagramas muy parecidos a estos que nos estás mostrando ahora. Y obviamente David y yo mostramos cosas hechas con Genopro, ¿no? Entonces yo les decía, es que a mí me interesa saber cómo hacer estos diagramas, ¿no? Porque, porque vemos, al menos yo veo dos dimensiones de la presentación de los datos, ¿no? Este diagrama el que estamos viendo ahorita en tu pantalla nos muestra un panorama muy general de relaciones en un territorio amplio o reducido, ¿no? Lo podemos ver de diferentes maneras. Y con el Genopro podemos aterrizar, ¿no? Podemos mostrar estos casos como muy concretos, ya con mucha carne desmenuzada dentro de un caso de estudio, ¿no? Que son como estas dos etapas que podemos mostrar en el tipo de análisis sobre bases de datos, ¿no? Y fue uno de los objetivos del por cual se empezó a gestar como la creación de esta red, ¿no? Compartirnos experiencias y compartirnos conocimientos metodológicos y también de otra índole, ¿no? Entonces, es bien interesante, tú que tienes estas dos partes de usar las dos herramientas metodológicas, pues hablar de las dificultades que puede haber en el uso de una y en el uso de otra, las facilidades que puede haber en el uso de una y en el uso de otra, a partir de tu tema de estudio, ¿no? Eso es bien interesante. Y otra parte que, aprovechando que tengo la palabra, platicaba yo con David en la sesión anterior y decía yo que a veces también metodológicamente podemos empezar la reconstrucción familiar desde otra ala de nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hemos trabajado cosas de padrinazgo, a veces empezamos a hacer reconstituciones familiares a partir de la cantidad de ahijados que tiene una persona, ¿no? Y podemos ir a otro tipo de relaciones también, ¿no? Relaciones de caciques, principalmente en Tepetlaostoc, por ejemplo, que tienen más de 100 ahijados, ¿no? Hombres, mujeres y parejas como padrinos, que tienen una cantidad enorme de ahijados, ¿no? Entonces, eso hace que pues, formularnos cierto tipo de preguntas, ¿no? Para poder empezar a ver qué tipo de relaciones existían entre estos individuos que estaban ahí, porque es una mezcla muy interesante de calidades
hay españoles que se casan con indios, pero los hijos son indios, este, hay relaciones de compadrazgo de estos indios con mestizos, con castizos, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas por ahí, incluso llegan a salir gobernadores, incluso llegan a salir otro tipo de individuos dentro de esta reconstitución que no es solo reconstruir una familia, sino reconstruir toda una serie de redes, ¿no? Que hay a partir de grupos familiares, ¿no? Y eso también resulta ser como muy interesante, empezar a abordar los datos desde esta otra, pues desde esta otra área, ¿no? Del padrinazgo. Sí, sí, estoy de acuerdo en que cada uno de estos métodos como que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Genopro pues es muy útil para profundizar en así cosas muy a detalle, ¿no? De ciertos lazos, ciertos vínculos que se van identificando entre ciertas familias. Y pues sí, todos mis árboles genealógicos pues están hechos en Genopro. Y aquí en este caso, pues por ejemplo, GEPI, que es este programa, es más como para grandes volúmenes de información, es como que la principal ventaja que tienen los programas de análisis de redes que permiten analizar volúmenes muy grandes. Aquí están concentrados pues 200 matrimonios, ¿no? 200 y cacho, 217 creo, que habría sido un poquito complicado en Genopro ahí irlos plasmando, ¿no? Pero, y esto nada más es de este año, ¿no? De 1811. Igual tendría pendiente, o bueno, tengo pendiente hacer una red de todos los matrimonios que hubo en el periodo colonial, que ya serían cientos. Y pues sí, hay como que esas ventajas y desventajas que hay. Y ahí también iba a decir otra cosa este, bueno, eso sobre la utilidad que puede reportar un programa u otro, ¿no? Sí, siempre es muy enriquecedor así ver cómo se hacen cómo se hacen estudios de otra índole, haciendo uso de estos programas. A mí me ha llamado mucho la atención cómo ustedes analizan lo de las danzas, y en base a los diagramas genealógicos y cómo a veces un instrumento específico lo usa un miembro de una familia en un periodo y luego ese mismo no me acuerdo si es un vestido. Tienen ustedes un trabajo muy interesante que la otra vez estaba viendo, y creo que no sé si era algún elemento de la vestimenta que a veces se lo iban rotando. Son coronas. Ah, sí, sí, corona, sí, a veces se lo iban rotando entre distintos miembros de la familia, pero ahí con un orden, ¿no? Con una secuencia. Y eso ahí, por ejemplo, en Genopro, pues está fabuloso ir haciendo ese seguimiento, ¿no? Entonces, sí, eso es muy interesante. Y también quería comentar algo de algo que me mencionaba el doctor David sobre una pregunta que hizo sobre estos nuevos barrios que en Tepeyanco empiezan a tener mucha relevancia, que son en el siglo XVIII y en el XIX también, que son los barrios de caciques, de primera capilla, segunda capilla y sacristanes, porque en cuanto al volumen, cuántas personas hay en esos barrios respecto a las personas que hay en los barrios anteriores, estos nuevos barrios terminan como que devorando a los otros o consumiendo a las personas que antes solían estar empadronados en los otros barrios. O sea, si alguien, si los miembros del linaje Coatepoxo habían estado adscritos al Tlaxilacalli de Tecpanecac durante varios siglos, pero ya en el siglo XIX, los descendientes de ese linaje Cuauhtepoxo ahora ya aparecen solo dentro del barrio de Sacristanes, todos. Y en ese sentido le quitan al barrio de Tecpanecac a feligreses y ahora ya están empadronados dentro del barrio de Sacristanes, y así los he visto yo luego en los censos, que ahora hay barrios que ya están muy disminuidos y ahora los barrios que están engrosados son estos nuevos barrios que tomaron mucha población de los que ahora se está empadronando gente que antes solía empadronarse en otros barrios que yo les llamo como que los barrios antiguos, y a estos nuevos barrios, el de Caciques, el de Sacristanes y el de Primera Capilla y Segunda Capilla, los llamo como barrios nuevos. E inclusive aquí tenía yo, bueno, iba yo a presentar un ejemplo
de cómo están distribuidos, ¿no? Algunas de esas familias. A ver, aquí. Estos son algunos de los patronímicos que fui detectando y barrios de donde eran estas familias. Para el caso del barrio de Caciques, de primera capilla, de segunda capilla, de cantores y de sacristanes. Aunque parece ser que el de cantores era el mismo que el de primera capilla. Bueno, en el barrio de Caciques, pues muchas personas venían del barrio de Ixquitlán, del barrio de Tzocuilac y de Tizaclán. De primera capilla había personas que venían del barrio de Chichimecac. De segunda capilla había personas que venían del barrio de Aclamajac, de Ixquitlán y de Tizaclán. Del barrio de Cantores había personas que venían del barrio de Ixquitlán y del barrio de Tlacochcalco, y el de Sacristanes era el más voluminoso. Ahí había personas que sus ancestros solían estar inscritos en los barrios de Aclamajac, Tlacochcalco, Ixquitlán, Chichimecateucli, Ayapanco, bueno, eso ya lo había dicho, Tecpanecac, Cuautzicuil. Entonces, más o menos esa es la distribución. En- para el caso de primera capilla, segunda capilla y sacristanes, todos los empadronados ahí eran más iguales y solamente eran caciques, los de este barrio de caciques, que ahí este barrio pareció concentrar a las familias de caciques procedentes de los otros barrios, es decir, las familias caciques que procedían de Ixquitlán, las familias cacique de Zocuilac, que ahí nada más era una familia de caciques, los Rivera, las familias caciques de Tizaclán y las familias caciques de Tlacochcalco, me parece, que ahí no lo anoté. Eh, ah, pero estos barrios no tienen no tienen un territorio fijo asignado o continuo, ¿no? O sea, son agrupaciones sociales que no están vinculadas a un territorio en particular, ¿no? Son barrios con un marcado sentido como más social. Y bueno, eso en cuanto a la pregunta que hizo hace rato el doctor David. Y también pues, le tomaría la palabra de hacer más adelante un estudio sobre qué es lo que pasa cuando se matrimonia un cacique con un macehual, si sus hijos todavía conservan ese título. En algunos casos sí he visto que sí. Se casa un cacique con una mujer que viene de un barrio de macehuales y sus hijos ostentan título de caciques. Algunas veces no todos los ostentan, otras veces sí todos los ostentan. Mm, Hay veces en que una cacica se casa con un macehual y sus hijos conservan todavía ese título. Hay veces en que no. Hay veces en que parece que nada más dura durante una generación y luego se pierde, pero no he hecho el análisis de esa circunstancia. Y sí, ahorita que lo mencionó, sería interesantísimo ver qué lógica hay al respecto. Yo pienso que, bueno, en base a lo que he podido observar, que pareciera que hay una especie como de negociación interna ahí ahí a nivel interno ahí de la comunidad, como ver si le dan crédito a los hijos de X persona de ser considerados como caciques o no, porque hay ocasiones en que, aunque tengan un padre que es cacique, pues ya sus nietos ya no lo reportan en ningún documento, ya no reportan serlo, y hay otros casos de caciques muy, muy importantes donde por generaciones sus descendientes se van casando con puras más iguales y aún así sus hijos y sus hijas siguen siendo reconocidos como caciques. Quizás ahí tiene mucho que ver el peso de la familia, de si era un linaje de caciques importantísimos, y tal vez si era un linaje de caciques de menor rango, quizás ahí era más fácil que se perdiera, ¿no? Pero pues como tengo mis árboles genealógicos pues ya elaborados, sería cosa pues, de que un día que tenga tiempo hacer un recuento, ¿no? De, de si hay alguna mecánica, ¿no? Alguna lógica. Bueno, quisiera intervenir. Muy interesante todo eso. Creo que tienes mucho que hacer en el momento. A ver a qué horas, ¿no? Porque tienes también varios otros proyectos, pero eh, esta discusión que estamos teniendo de cómo representar, creo que en todo no hay que olvidar que la representación es una cosa y los datos son otras, ¿no? Y no hay que desesperarnos. O sea que cuando manejamos muchos datos y datos muy complejos, sí, es complicado. Podemos como pensar, bueno, lo dejo porque me estoy complicando la vida, ¿no? Se puede llegar a desesperar, pero creo que es una tarea muy importante porque es una ventana a un sector de la sociedad
sobre el cual no sabemos cosas de otra manera, o sea, que se hacen de libros sobre historia de la familia de América Latina y siempre son sobre élites, ¿no? Gentes que dejaron testamentos en donde hay actas notariales, igual las hay para algunos casos aquí. También igual estos caciques que tú dices que persisten y parece que son fuertes, igual también hay algo económico atrás de eso, ¿no? Igual también tenían un papel en el comercio, que no nos revela esto los registros parroquiales, ¿no? O sea que pues, y también lo que mencionaba Jorge, lo del padrinazgo, eso es como algo como muy importante también, o sea que no necesariamente que el tener un prestigio social, un alto rango, lo va a llevar a una persona a ser padrino muchas veces, ¿no? Pero hemos visto casos, y es algo poco en Tlaxcala, pero en Tepetostok, pero es una vía para explorar. O sea que no hay que también suponer que siempre la persona con mayor prestigio va a tener muchos compadrazgos, ¿no? O sea que es un tema que no se ha explorado mucho en los archivos, pero podría ser una ventana a saber un poco más de lo que está pasando aquí. Ahora, estos nuevos barrios que hablas, que dices que no tienen un territorio, pues también es algo que nos está indicando que un cambio de significado del término barrio, ¿no? O sea, que algo está pasando ahí que va a culminar luego en la desaparición de los barrios, ¿no? Como lo que no pasó en Santa Isabel, Xiloxostla, ¿no? Donde comentando contigo dices que no había caciques, ¿no? En los barrios, ¿no? Y los barrios se persisten. Entonces, a lo mejor la desaparición de los barrios tiene que ver con el alto porcentaje de caciques en este pueblo que es particular. O sea que también los ejemplos que da Jorge de Tepetostok ahí es diferente porque nosotros calculamos que a fines del siglo XVIII había un 20% de personas llamadas de razón, o sea que había un libro de bautizos para los de razón, ¿no? Que eran los españoles, los mestizos, los castizos, ¿no? Y y bueno, entonces, pero también hemos notado que ciertos caciques, y a veces también se perdía, ¿no? A veces sabíamos, pues esa persona, su padre era cacique, pero él no lo es. Entonces, pues lo ponemos como descendiente de caciques. Había una tendencia de los caciques a casarse con españoles, con mestizos, con castizos, ¿no? O sea que todo eso es parte de un sistema local de estratificación social y pues espero que podamos seguir dialogando sobre eso. Pero yo quisiera también abrir la mesa. Quizás hay algunas otras personas aquí, quizás ellos tienen preguntas, comentarios. Hemos acaparado un poco la conversación. Estoy viendo a Lilian, estoy viendo a Humberto González. Yo conocí a más bien, no, otro Humberto, no sé quiénes son ustedes, de dónde vienen, pero por favor, si quieren intervenir, abran el micrófono, por favor, o levanten la mano, hagan seña, y con gusto Hugo tratará de contestar las preguntas. ¿Verdad? ¿Será con gusto, Hugo? Sí, sí, claro. Bueno, no sé, nadie por lo visto. Bueno, si no, si igual están pensando un poco que quieren comentar o decir, no sé si tú quieres agregar algo más, Hugo, o tú, Jorge. No, yo sigo pensando en la cuestión metodológica, ¿no? ¿Cómo abordar estos temas o cómo seguir abonando a estos temas metodológicos, pues para quienes están empezando a construir sus propias bases, ¿no? Digo, el trabajo que hace Hugo es muy importante, impresionante, porque habla de muchos, varios años de investigación, ¿no? O sea, no es algo que se construye
en 2 meses, ¿no? O en medio año, ¿no? Es un largo periodo de trabajo. Y creo que hablar de la cuestión metodológica puede motivar a alguien que esté interesado en estos temas, pues a saber cómo y no perderse. Y justo como dice David, no frustrarse a la hora de enfrentarse ante este mar de datos que pueden existir, ¿no? Creo que eso sería interesante, igual poder armar algún eventito sobre metodología otra vez, ¿no? Como refrescando ahí varios puntos. ¿Cómo representar, cómo presentar? A lo mejor es la pregunta inicial, ¿no? De cosas como muy complejas y cómo animar a gente a seguir en estas pistas, porque son cosas muy importantes, yo creo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, o sea que yo creo que lo que estás haciendo tú aporta algo necesario para hablar del Calpulli, para hablar de la naturaleza del barrio, ¿no? Que son cosas que han olvidado y no son cosas que como decía Jorge, que abarcas en 2 meses, ¿no? Un mes, pero son las cosas necesarias para estos temas y no solamente los barrios, porque pues hemos tocado otros temas y vertientes de tu trabajo, ¿no? Que ojalá que otros vieran esta presentación y se animaran a intentar y no perder la paciencia con eso, ¿no? Porque sí, es como complejo, pero es una tarea necesaria, ¿no? Que hay que hacer. Y es una de las cuestiones también pues yo un poco comencé a ver otras aplicaciones aparte de lo inicial cuando yo comencé eso, pero para ver fecundidad, ¿no? La reconstrucción clásica de familias, ¿no? De la escuela demográfica francesa. Pero tenemos también muchas otras cosas que podemos abordar, ¿no? Con este tipo de información de los registros. Pues yo me quedo ahí. Doy la palabra a Hugo o a Humberto, Diana o Lilian, si quieren agregar algo, una pregunta, no tengan pena, ¿no? Es algo bastante complicado, pero sus preguntas son bienvenidas. Adelante, a ver. Bueno, si no, me sumo también a la propuesta de Jorge bueno, de colaborar o participar más adelante en algún evento para hablar un poco sobre las metodologías, porque sí, como dice también el doctor David, eh, pues a veces como que puede ser un poco difícil abordar estas temáticas cuando se ve que se consume una cantidad muy, muy grande de tiempo, ¿no? Fue muy interesante el ejercicio que hicimos que fue hace 2 años, de estas parroquias del Alto Perú, ¿cómo se llama? Achavantá, ya no me acuerdo el nombre. Chayanta. Así de cómo entre muchas personas pues pudimos avanzar con la captura creo que fue una década completa, o no sé si fueron dos, pero bueno, ahí fuimos varios, creo que éramos más, como 20 o más Como personas, 20, sí. y bueno, sí, sería pues muy gratificante, ¿no? Poder hacer eventos de manera conjunta y así ir avanzando más rápido, porque de a uno solito sí que lleva mucho. Yo podría mencionar, así de mi experiencia, pues que en mis bases de datos pues, sí me dilaté como 2 años, creo, en terminarlas, pero dedicando un montón de horas diarias a la captura y luego estar volviendo a revisarlas y a revisitarlas constantemente, y todavía las sigo revisitando de vez en cuando Ujú. para hacerle alguno que otro ajuste. Y digamos que mis bases de datos pues no quedaron tan completas como yo he visto que trabajan, pues por ejemplo ustedes, que creo que sí le ponen un montonal de cosas y muy disgregada la información, y yo en mis inicios pues las hacía yo de manera pues muy a mi manera y sin desagregar tanto las informaciones. Ya gradualmente la he ido desagregando datos, pero sí sería muy interesante por eso, hacer algo relacionado con, no sé, mostrar distintas metodologías, las dificultades
que uno tiene que afrontar, cómo se pueden solucionar más fácilmente. Y desde mi opinión, pues creo que sí es más fácil este, introducirse primero con matrimonios y ya después ir Mm. implementando a otros parámetros, ¿no? Bautizos, entierros. A mí se me ocurren dos cosas. Bueno, lo de Chayanta, ¿no? Que también me recordó de eso Mateo Ricalde, que estaba participando en ese taller, ¿no? Que lo vi hace poco. Y es algo que debemos de retomar, quizás no para expandir, pero sino para analizar los datos que tenemos ahí. Igual hay algo que se puede ver sobre padrinazgo o sobre algunas cosas, ¿no? Ahí hay muy problemáticas esas bases de datos porque la forma en que se dividía la parroquia en doctrinas, ¿no? A mí me llamó la atención, no conocí eso, no, no era algo que yo conocí en México, pero tampoco soy conocedor del tema. Y en cuanto a las metodologías, estaría bien hacer algo con algunos de los brasileños que han trabajado mucho eso. El problema podría ser la lengua, pero a ver cómo podríamos como pensar en eso. O sea, que estoy pensando en varios brasileños que a diferencia de México, ellos hicieron reconstituciones de familias para trabajar la fecundidad, ¿no? O sea que porque hubo Luisa Marsilio, creo que se llamaba, ella hizo una tesis con Louis Horry, con el que inventó este método, ¿no? de reconstrucción de familias, y algunos de ellos han usado datos de otra índole como padrinos, etcétera, ¿no? Pero hay una riqueza, eso es una cosa que debemos de tratar de promover, porque si no hacen más cosas, más personas, este tipo de análisis no vamos a tener con quién hablar, no nada más tú, Jorge y yo, y algunos de la red de historia demográfica también han hecho, pero por ejemplo, algunos me comentaron que no captaron los padrinos, ¿no? Cuando hicieron bautizos, ¿no? Y creo que una manera de promover la técnica es tratar de animar a gente de comenzar con los matrimonios. Digamos, si hicieron 50, 60 años de matrimonios, podían ver una serie de cuestiones ahí, ¿no? Así lo vimos con el mestizaje en Tepetlostó. Claro que era una problemática específica y creo que fue muy importante que te metiste con la cuestión de los barrios, ¿no? Que eso es algo que se podría hacer también en otra parte y bueno, ahí me quedo eh, invitando a los demás a participar. Última oportunidad porque nos vamos cerrando pronto. No sé, Hugo, ¿quieres agregar algo, Jorge? No, por mi parte, bueno, solamente otra vez agradecer la oportunidad de cerrar esta presentación con esta sesión de seguimiento. A usted, doctor, a Jorge. Y pues ya nada más mencionar que pues, estoy abierto a cualquier colaboración a futuro que quisieran hacer. Y ya saben que a mí me entusiasman mucho estos temas y bueno, estoy ahí abierto a cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, ¿no? O sea que la verdad que tu presentación, la de la semana pasada y de ahora, me resultaron como muy interesantes y muy importantes. Espero que ya que esté en el canal de YouTube, que haya muchas visitas, ¿no? Porque creo que pueden aprender muchas cosas. Jorge, ¿tú quieres agregar algo? No, no, agradecerle a Hugo la presentación y la apertura para poder hacer algo más adelante, pues en conjunto y probablemente pues a dar un taller, ¿no? También estaría bueno que se diera un taller por ahí de cómo estructurar bases de datos, ¿no? Y hacer este ejercicio colectivo que hicimos para Chayanta, en algún lugar en México, ¿no? O, o en otro país, no sé. Pero sí, pues darle a este tema, que es algo que es muy interesante y que pues no todos, no, como dijo David, ¿no? No todos se avientan al ruedo a trabajarlo, ¿no? Entonces, a ver cómo podemos armar algo para el próximo año en como parte de esta red. Nada más, eso sería todo.
Sí, una cosa más, o sea que ojalá que no tuviéramos otra pandemia, porque cuando estás encerrado en la casa, entonces hay mucho tiempo para dedicarte a este tipo de cosas y es una forma como de no aburrirte, ¿no? Pero también ese es el gran reto del método de reconstrucción de genealogías con registros parroquiales. ¿Cómo te haces de una base de datos suficientemente grande para ya comenzar a ver cosas interesantes, ¿no? Y la experiencia grupal, yo creo que fue una buena experiencia que no sé cómo podríamos lograr hacer eso otra vez. En un momento teníamos a 40 personas participando, ¿no? Y eh, hay algo, Jorge, que cuando terminamos varios proyectos, a ver si retomamos ese asunto y a ver qué si nos puede decir algo, los datos que llegamos a acumular ahí como algo concreto, ¿no? Lo que pasa es que, como dicen, que hay más vida que tiempo, pero el tiempo sí, eso es algo que requiere de una gran inversión de tiempo y hay que idear maneras de superar eso. Pues quizás ya con eso nos despedimos y pues para los pocos que están aquí conectados, ojalá que les haya servido y pues ya muy pronto en vuestro canal de YouTube y pronto les llegará la invitación a la presentación en diciembre que va a ser a cargo de Jorge Martínez. Gracias, Bueno, entonces dejo de grabar. bueno, Chao. espérate. Sí, bueno, pues hasta luego. Me despido. Hasta luego, igualmente. Gracias.